Buenos días, el día de hoy vamos a analizar, ahora nos corresponde entrar al estudio del papel del Ministerio Público en el procedimiento acusatorio y oral que se inauguró, que se estableció con la reforma del 18 de junio del 2008. Es importante para entrar al estudio de esta figura que recordemos un poco el análisis, el contexto de su creación, para de ahí partir. Recordemos que efectivamente el Ministerio Público lo figura que la nueva reforma le da muchas atribuciones, figura preponderante como todos los otros operadores. Recordemos es un sistema que se va organizando de forma secuencial, que la participación de cada uno de los operadores va a repercutir en el desempeño de los otros. Aquí estamos hablando de no solamente un control horizontal por parte del juez de control, que va a dirigir y va a estar verificando desde la investigación, la etapa de investigación inicial propia del Ministerio Público, que se refiere a la investigación de los hechos, así como la investigación complementaria. ¿Sí? Va a controlar que se respeten los derechos fundamentales en todo este proceso, pero también estamos hablando de controles horizontales. Y estos controles horizontales los generamos precisamente los operadores del sistema. ¿Sí? A eso me refiere que, bueno, el Ministerio Público, aparte de todos los requisitos que debe de cumplir para desempeñar su función, aparte de ese control o vigilancia que va a tener por parte del juez de control, también va a tener un control por parte del defensor, ya sea público o privado, que va a estar verificando que esta actuación del Ministerio Público sea conforme a derecho. Y si no, en ejercicio del principio de contradicción, va a solicitar la intervención del juez de control para advertir que el Ministerio Público no está cumpliendo con esos principios de lealtad, de objetividad, de profesionalismo, de honradez, de legalidad con los que tiene que regir el desempeño de su trabajo. Bueno, retomamos la idea principal, vamos a analizar lo referente a la historia, los antecedentes del Ministerio Público. Recordemos que esta figura es heredada por la colonia en nuestro país. La figura con la cual inició o que era el símil del Ministerio Público en esos momentos, estamos hablando de los promotores fiscales. Aproximadamente después de la colonia, en 1910 que se da el movimiento de independencia, se empiezan a gestar grandes cambios. Sin embargo, por lo que nos referimos a la parte jurídica, específicamente hablando del derecho civil, el derecho penal, permaneció casi inamovible, permaneció estático, siguieron preexistiendo las figuras que ahí se trabajaban, los procedimientos que ahí se llevaban. Derivado de que, bueno, apenas se estaba organizando, empezábamos a entendernos como un país independiente, a organizarnos, y había muchas cuestiones de índole social, de índole económico, que bueno, consideraron las personas que impulsaron la independencia prioritarias en ese momento. Esta figura, como comentamos, que fue heredada y derivado de que no se hicieron grandes cambios o transformaciones en los ámbitos que ya señalé, continuó su función. El promotor fiscal tenía la función primordial de sustentar o mantener la acusación ya en el juicio oral. Recordemos que antes de 1917, antes de en la época de la colonia, nosotros llevábamos, en nuestro país se aplicaba un sistema, un procesamiento penal de corte inquisitivo, en donde la figura del juez de inquisidor, primero el juez de instrucción, que se convertía mismo juez de instrucción, que se encargaba de investigar los hechos, que se encargaba de ejercitar la acción ante sí mismo, llevar el procedimiento y emitir una sentencia. Entonces, esta función se encontraba unida, se encontraba en una sola figura. ¿Sí? La ejercía una sola figura, que era el juez. Entonces, no había una imparcialidad, no había una independencia de las funciones. La misma persona que investigaba era la misma persona que posteriormente iba a valorar esas pruebas que yo investigué e iba a emitir una sentencia. Resulta un tanto paradójico que esa persona que iba a emitir una sentencia
restara valor probatorio a la propia investigación, a los propios datos de prueba o indicios que él mismo recabó en etapas anteriores. Derivado de esto, de este sistema inquisitivo que se seguía, y como mencioné con antelación, que una vez dado el movimiento de independencia no se hizo un cambio importante lo que es en esta figura, sino que se mantuvo fija, la función en este sistema persistió. Y solamente hubo un cambio trascendental en el movimiento de la Revolución Mexicana que se gesta en 1910 y concluye en 1917. Empiezan a generarse, ¿cierto? La Revolución Mexicana tuvo algunos motivantes, principalmente de corte agrario, es decir, desigualdades, reparto de tierras, inconformidad de este sector, campesino en su mayoría, y el incipiente movimiento obrero que se estaba generando por la época. Igual había esos reclamos o esas insistencias, pero también, aunque no se menciona mucho y que no tiene particular atención, también había un reclamo de justicia, un reclamo de un cambio, de una transformación de esa parte de la ley, de esa parte que representaban tanto la policía, que representaba el juez de control, porque el juez de control seguíamos manteniendo un sistema inquisitivo, perdón, juez de control, el juez inquisidor, rectifico, el juez inquisidor, seguíamos en ese marco de un sistema inquisitivo en donde tenía el monopolio de toda la actuación, desde la investigación, la acusación, el procesamiento y la sentencia. Entonces, en esta persona se mantenía todas estas funciones que nos generaban graves violaciones de derechos fundamentales, graves inequidades en los procedimientos y una arbitrariedad absoluta, porque no había quien le fiscalizara, no había quien lo controlara, él determinaba todas las etapas y podía llegar a esas conclusiones. Entonces, esta situación de injusticia en cuanto al el ejercicio de la procuración y la administración de justicia también fue un reclamo importante. Recordemos que uno de los elementos fue terminar con las exacerbaciones del porfiriato. Si bien es cierto, algunos autores y en la historia nos marcan que fue una etapa de prosperidad económica de nuestro país y se ve en ese aspecto ya de manera objetiva como un gran visionario en estos ámbitos, lo cierto que este progreso, este adelanto tuvo como fundamentos, como cimientos, una inequidad tremenda en todas las clases sociales, lo que formó ese descontento. Y en cuanto a la implementación, en cuanto al apartado de la justicia, en cuanto al apartado penal, fue utilizado como elemento para sujetar y reprimir a estas personas, a los sujetos que pensaban diferente al gobierno y que se atrevían a oponerse a él, para aquietarlos, para someterlos al yugo de lo que es de esa dictadura porfiriana. Entonces, derivado de esta situación, que no se comenta mucho, pero es cierto, había una corrupción tremenda, una exacerbación del poder, que la población de ese momento, que el pueblo en general y sobre todo los generadores de este movimiento de independencia determinaron ponerle un alto. Sí, y se gesta el movimiento. Todo eso se va entrelazando a efecto de que efectivamente se va desarrollando el movimiento de la Revolución Mexicana y tiene su cúspide o su punto culminante con la emisión de la Constitución de 1917, siendo el general Venustiano Carranza quien, al momento que se dirige al Congreso de la Unión para el momento que se va a dictar lo que es la Constitución, se va a promulgar, señala precisamente estos elementos: la creación de una figura, de pasar de ese promotor fiscal que solamente era la figura que representaba, que solamente era el parapeto de las actuaciones judiciales, ahora se convertía en un ministerio público con estas dotado de independencia, dotado de jerarquía, de jerarquía en el sentido de que, si bien es cierto, iba a depender y siempre antes dependía del Poder Judicial, pasa al Poder Ejecutivo, depende administrativamente del Poder Ejecutivo, es un origen, formalmente es administrativo y depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, sus funciones quedaron perfectamente preestablecidas y eran que investigar.
Este artículo 21 constitucional que se fue formando desde esta época de 1917 y que ha permanecido con algunas modificaciones y adhesiones, pero de manera sustancial lo señalado en 1917, donde hace un parteaguas, donde definen plenamente aquí. Se acaba el monopolio de la autoridad jurisdiccional de todos los ámbitos de procuración, administración de justicia, y se determina claramente que la función de investigar y el ejercicio de la acción penal queda exclusivamente, en estos momentos se lo delimitaron, al Ministerio Público, y bajo su mando iba a estar la policía y todos los auxiliares que de él requirieran, a efecto de que iba a acusar, él iba a investigar los hechos que le pusieran en su conocimiento, que eran posiblemente constitutivos de un delito, y que derivado de esa investigación iba a poder arribar a determinar quiénes eran el autor o partícipe de ese hecho. Derivado de esta función o esta división clara que se da, estamos hablando de que a partir de 1917 se genera un monopolio de la investigación y el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público. La idea fue generada, o la figura del Ministerio Público tuvo sus orígenes nobles para aplicar, para exacerbar una justicia de la que de la que carecíamos en esos momentos, y tenía finalidades y objetivos muy nobles. Sin embargo, derivado del paso del tiempo, estos objetivos se fueron minando, se fueron contaminando, y llegamos al punto de nuestros días de poder advertir que la figura del Ministerio Público es considerada no solamente por los operadores del sistema, por la sociedad misma, como una figura dotada de corrupción, de arbitrariedades, de ineficiencia, de todas las virtudes o todos los propósitos por los cuales fue construido o instituido. Al paso del tiempo se fueron minando, ¿sí? Esta figura incluso el general Venustiano Carranza, cuando lo determina, y es un emblema casi de la revolución, donde estamos hablando, se acabó la arbitrariedad de la autoridad judicial, del órgano judicial, y ahora va a haber una división de funciones, va a haber un control, va a haber una imparcialidad en la aplicación de la justicia, es el Ministerio Público, y nos menciona que incluso donde era el garante de la libertad de los individuos, el garante de los derechos de la sociedad, el representante de los aspectos, sectores más desfavorecidos o vulnerables de la sociedad misma. Como mencioné, motivantes muy nobles, que ahora con las reformas que se están generando se está tratando de rescatar esa figura, sus principios y objetivos iniciales, para retomar y poder aplicar una investigación técnica, científica, adecuada, y garantizar una mayor legalidad y aplicación de la justicia en sí. Como mencionamos, su origen es a partir de la Constitución de 1917, donde el artículo 21 constitucional, que a la fecha es el fundamento constitucional de las funciones y obligaciones del Ministerio Público, permanece. Y así también está regulado en el artículo 102 de la Constitución, donde ahora en la reciente reforma que se está generando en la iniciativa de ley propuesta por el presidente actual, Enrique Peña Nieto, en el sentido de transformar esa Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República. Veremos los cambios que va a implicar. Posteriormente a 1917, la figura del Ministerio Público hasta aproximadamente 1996 conservó el monopolio de lo que es de la investigación y el ejercicio de la acción penal. ¿Sí? Él era el que determinaba si ejercía acción penal, si determinaba archivo, si no ejercía acción penal. En 1996-1998 se da una reforma donde se le permite a la víctima poder impugnar estas determinaciones del Ministerio Público, y va minando precisamente ese monopolio, tan denominado monopolio, llamado durante tanto tiempo, del Ministerio Público en torno a estas dos funciones. Es finalmente en la reforma del 18 de junio del 2008 donde la función del Ministerio Público como órgano acusador adquiere una relevancia preponderante, siempre la ha tenido, pero para que este sistema, yo mencionaba en cursos anteriores, en charlas anteriores, para que este sistema de justicia penal, acusatorio y oral, llegue a la cabalidad y cumpla con los
objetivos del mismo establecidos en el 20 constitucional y en el propio Código Nacional que regula el sistema penal, necesita la participación de todos los operadores del sistema y una participación que se apegue precisamente a la legalidad, que adquiera otros derroteros más transparentes, que llene ese requisito social, esa necesidad social de tener una figura que en verdad está velando por los intereses de la sociedad, ser un representante social, como muchas veces se le denomina el órgano técnico, el representante social, pero muchas veces lo hacemos de una manera vaga, de una manera vacía. Es importante entrar a desentrañar qué quiere decir representante social. Es cierto, tiene el Ministerio Público Federal, tiene también esas funciones de el representante legal federal. Sin embargo, con esta nueva reforma se espera separar y se espera que la figura del Ministerio Público reasuma las funciones para el cual fue dotado en sus orígenes y cumpla con esos objetivos. En la reforma del 2008, como mencioné, es un nuevo reto para todos los operadores, pero en gran medida para el Ministerio Público. El sistema, recordando un poco, mencionamos que el artículo 20 constitucional señala en esta reforma que el sistema de procesamiento penal será acusatorio y oral, que son las características del sistema contempladas en el 20 constitucional, párrafo primero, y posteriormente nos habla de los principios que van a regir a este sistema. Estamos hablando de ese principio de publicidad, el principio de mediación, de contradicción, continuidad, concentración. Estos son los principios que a nivel constitucional, y se le van a sumar también esos principios procesales que nos está detallando en el primer apartado el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero retomando en cuanto a las características, es importante aquí centrarnos un tanto en la característica de acusatorio. La característica de oral y los principios ya en su momento los analizamos, pero retomando un poco la característica del sistema en torno a la acusatoriedad del mismo, hablamos que se refiere precisamente a eso, un sistema acusatorio en donde haya un ente totalmente independiente, haya una división clara, muy bien determinada de lo que es investigar y ejercicio de la acción penal y de lo que es procesar y sentenciar. Estas actividades no deben ser nunca agrupadas en una sola institución, porque si no nos van a generar todos esos conflictos que en antaño sucedía en un sistema inquisitivo al integrar en un solo órgano estas constituciones. Entonces, el sistema acusatorio requiere esa división clara y no solamente que haya una institución, esa función de acusar recae con la reforma del 18 de junio en la figura del Ministerio Público. Va a ser el órgano que por excelencia va a estar representando al Estado y va a acusar precisamente en hechos presuntamente ilícitos o señalados por la ley, va a acusar al que aparezca de las investigaciones como autor o partícipe. Y sobre todo, que va a dar el impulso procesal. Me hago mucho hincapié en el impulso procesal porque efectivamente el impulso procesal es lo que va a determinar ese grado de acusatoriedad o no de nuestro sistema. El impulso procesal debe estar dado precisamente por ese órgano que acusa. Él tiene que probar, él tiene que solicitar al órgano jurisdiccional que va a advertir los hechos que le pone en su conocimiento para determinar si es o no delito, pues va a advertir todo aquello que el Ministerio Público le pida, que le ponga en su conocimiento. El órgano jurisdiccional no puede actuar de mutuo y decir, bueno, yo voy a investigar, Ministerio Público, solicito que realices estas periciales, que declaren tales y cuales personas, pude advertir en la carpeta de investigación, todo eso no se va a suceder o está totalmente prohibido, no permitido en este sistema precisamente porque hay una independencia. Órgano que acusa, tú ponme en conocimiento los hechos, tú ponme en conocimiento los datos de prueba que consideres que acreditan el hecho y la participación o comisión comisión de esa persona, de X o Z. ¿Sí?
y posteriormente, evolucionando en la secuela procedimental, me vas a ofertar tú las pruebas para que en juicio oral, una vez desahogadas estas pruebas, yo, órgano jurisdiccional, cuente con los elementos necesarios, conducentes, para poder valorar de manera libre esas pruebas y arribar a una sentencia. Pero todo este impulso, todo este seguimiento está dado por el Ministerio Público, ¿sí? El órgano acusador. Esa es una de las características primordiales o la característica primordial de un sistema acusatorio, sea de corte adversarial, sea de corte garantista, sea de corte clásico. La división de las funciones de acusar están precisamente en el órgano independiente al que juzga. Se ha denominado Ministerio Público, se ha denominado como en el sistema adversarial fiscal, y con la nueva reforma que se pretende que adquiera esta nomenclatura en vez de Ministerio Público, fiscal, pero que sea diferente al órgano que va a ejercitar, que va a conocer del proceso y que va a emitir una sentencia. Una vez que ya asumimos o retomamos que la característica principal de acusatorio va a recaer precisamente en este órgano que acusa, vemos que a nivel constitucional, como ya lo mencionamos, el fundamento es el artículo 21 constitucional, que en su primer párrafo nos señala: el Ministerio Público y las policías tienen la facultad exclusiva de la investigación. Estas van a estar sujetadas a la dirección que realice el Ministerio Público. Y en el segundo párrafo, este artículo es muy claro en señalar que el ejercicio de la acción penal estará a cargo del Ministerio Público de manera, yo considero y señalo, de acuerdo a lo que he podido advertir, de manera preponderante. No obstante, como ya mencionamos con antelación, ya no es un monopolio del ejercicio de la acción penal, porque ahora el Código Nacional establece, y la reforma sobre todo desde el 2008, estableció a nivel constitucional que la ley, que ahora estamos hablando de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, establecerá los casos en que los particulares podrán ejercitar la acción penal. Estamos hablando de una división o la naturaleza que se les denomina el ejercicio de la acción pública encomendada de manera prioritaria al Ministerio Público, ya sea federal o de los estados, y el ejercicio de la acción penal privada, que la ley o nuestro Código Nacional establece los casos prioritarios en donde, los casos específicos, en donde se le va a permitir al particular ejercitar o solicitar al órgano jurisdiccional que conozca un asunto, donde él va a investigar y donde él va a acusar. ¿Sí? Derivado de esta situación, una vez que llegamos en los antecedentes a este punto de la reforma, seguimos en esta madeja de reformas que van transformando las instituciones, porque para que se lleve a cabalidad lo establecido en la reforma del 2008, es importante reformar y adecuar varios órganos u operadores que son engranes importantes para que este aparato, para que este reloj funcione. Y eso obedece a las propuestas, como yo mencionaba con antelación, del presidente actual de la República, que en marzo, en el 2013, cuando se logra la reforma política, ahí se contempló precisamente una reforma en cuanto a lo que es la Procuraduría General para independizarla de lo que es del Poder Ejecutivo. Esta reforma se planteó en marzo, aproximadamente marzo-febrero del año 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas, sobre todo al artículo 102, donde ya está contemplando que el Ministerio Público ejercerá sus funciones a través de una Fiscalía General de la República, en donde el titular será el Fiscal General de la República, que tendrá una duración de 9 años en el cargo, a efecto de evitar que se vaya seccionando su participación de derivado de cada sexenio cambio. Si obedeciera solamente su cargo 6 años, no podría continuar con los proyectos que se busca sean independientes. Se da esta reforma, esos cambios, y en el 23 de septiembre de este año el presidente de la República presenta una iniciativa al Congreso de la Unión a efecto de que se vaya,
de que se genere la ley de la Fiscalía General de la Nación. Y pone todos los elementos, los requisitos. Lo fundamental que se busca es que haya una independencia de los poderes. Esta es una cuestión que comparto con algunos grandes doctrinarios, entre ellos el maestro García Ramírez, y que señalan que ha sido una problemática desde que fue generado precisamente la figura del Ministerio Público, desde que estamos hablando del promotor fiscal. Cuando era promotor fiscal estaba bajo el mando estricto del Poder Judicial. Vamos evolucionando, en 1917 se pone bajo el mando de formalmente administrativo, una figura administrativa del Poder Ejecutivo. Y ahora la discrepancia o el gran problema deriva o se centra específicamente en esa independencia. ¿Bajo el mando de quién estará? ¿Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, o será independiente? ¿Será? Algunos han mencionado un cuarto poder, el del fiscal, precisamente de la nación, que tenga no solamente una independencia jurídica, debe de tener una independencia económica con un patrimonio propio que le dé esa posibilidad de investigar, porque la labor judicial no puede estar a cargo precisamente de un partido o de un poder o de una decisión, debe ser de un poder totalmente independiente, que no se vea contaminado, que no se vea obligado a tomar determinadas decisiones, a investigar o no en este asunto, que tenga una objetividad e imparcialidad plena y total. Veremos cómo viene la reforma y cómo viene la ley, perdón, que finalmente está establecido que para el 2018 como vacatio ya debe de estar contemplada esta figura del fiscal general de la nación. Eso concluyendo con los antecedentes. Vamos a entrar, una vez que hablamos relativamente de una manera breve de toda esta gama de cambios que ha tenido la figura del Ministerio Público, ¿qué facultades le confiere, le adjudica el sistema acusatorio? ¿Qué papel va a figurar o va a realizar el Ministerio Público en este sistema? ¿Qué operador va a ser de este sistema? Precisamente en el sistema acusatorio y oral, el Ministerio Público tiene una función preponderante. La función preponderante es de acusar. Y como nos dice el artículo 21 constitucional, de investigar al lado de la policía. Ya con esta reforma la policía no queda subordinada, si bien es cierto va a estar bajo la dirección, pero la policía, una de sus obligaciones y facultades es investigar y hacer una investigación técnica y científica que permita al Ministerio Público a la postre solamente ejercitar acción penal. Es decir, vamos apenas emigrando este sistema, esta nueva forma de procesamiento, y se le busca dotar de mayores facultades a la policía, que en su momento también lo vimos y pudimos advertir que le da nuevas obligaciones, nuevos alcances. ¿Por qué? Porque constitucionalmente nos está señalando la obligación de investigar es Ministerio Público y Policía. Si bien es cierto, en este primer momento va a estar direccionada por el Ministerio Público, pero ellos deben de tener el conocimiento técnico y científico para realizarlo. Y ya el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, salvo lo que se comentó al respecto de la acción penal privada, motivada o impulsada por los particulares. Respecto de estas funciones del Ministerio Público, vamos a señalar precisamente que en cuanto a la investigación, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho posiblemente constitutivo de delito, sea por sí o por policía, tiene la obligación de iniciar la investigación. Estamos hablando para ello, ¿qué es Ministerio Público? ¿Qué se puede definir o jurídicamente en nuestro espectro mexicano, en el ámbito mexicano? ¿Cómo está considerado o qué representa para nosotros el Ministerio Público? El Ministerio Público representa ese órgano que se va a encargar de investigar y acusar, ¿sí? Y que va a representar los intereses no solamente de la víctima, sino de todos los involucrados en el proceso penal. Sí, va a representar los intereses de la víctima en cuanto a la protección. Él está obligado a brindar protección y vigilar por la integridad de todos los que participan en el procedimiento penal, hablando desde la víctima, ofendido, imputado, defensor, Ministerio Público, policías, testigos, juez y todos los que estamos en algún momento
de este proceso involucrados en el mismo. Pero el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y por ejercitar acción penal y posteriormente sostener la acusación ya en el proceso, de buscar el esclarecimiento de los hechos. Y en otros ámbitos, no necesariamente penales, también tiene una participación representando a lo que menores o a aquellos aspectos o sectores vulnerables que necesitan esa representación social de él. Mencionamos que el objetivo de la investigación, como nos menciona, que es una de sus, o la primera de sus obligaciones, es llegar al esclarecimiento de los hechos, y para eso tendrá que recabar todos los indicios, vestigios, huellas, todos esos datos que nos puedan llegar a determinar que se cometió un hecho presumiblemente delictivo y que ese hecho se le puede adjudicar, es decir, poder acreditar la participación o comisión de una persona, adjudicárselo en particular a alguien ese hecho. Ese es el objetivo de la investigación. Ahora, para que el Ministerio Público realice esta investigación, se va a apoyar de dos grandes órganos, dos grandes entes que la doctrina le ha denominado la trilogía investigadora, y estamos hablando del Ministerio Público como nuestro investigador jurídico, de los policías como nuestros investigadores fácticos que van a ir a realizar las pesquisas, la búsqueda al lugar de los hechos para ir recabando estos datos de prueba, como mencioné, direccionados por el Ministerio Público. Y el investigador técnico, estamos hablando de los peritos, aquellas personas que tienen ese conocimiento, esa experticia para poder desentrañar ese hecho, poder darnos luz en cuanto a situaciones muy específicas, muy concretas, que no es de todos dominada, ¿sí? Son personas con una especialización, experticia, es para ser concretos y no divagar, experticia en cualquier oficio o ciencia. Como mencioné, efectivamente, esta trilogía investigadora, lo que le confiere o lo que le corresponde a la parte técnica es a los peritos, que son aquellas personas que cuentan con cierta experticia en un área de la ciencia, de un oficio, un arte, que solamente pueden tener conocimientos muy especializados, no es de todos dominada, por eso precisamente se requiere el auxilio de los expertos, de los técnicos. Una vez que el Ministerio Público ya tiene asignadas o está direccionando la investigación, a cada uno le está dirigiendo las obligaciones que debe cumplir precisamente para llegar al cumplimentar o al logro del objetivo primordial, que es el esclarecimiento de los hechos, en esa búsqueda, en esas pesquisas. El Ministerio Público lo vemos que a nivel procesal está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya va a regir, o que en algunas entidades como Durango, Puebla, ya se hizo la declaratoria pertinente a efecto de aplicarlo, faltan otras entidades más. Pero el Código Nacional lo está determinando, lo contempla en un primer momento en el artículo 3, que nos está hablando del glosario, es decir, que nos está definiendo. Recordemos que este Código Nacional se determinó un tanto didáctico, se fue programando o planeando de una manera didáctica, pedagógica, que también sirva, no obstante, de delimitar y delinear el proceso que va a estar rigiendo a las personas que se les imputa un hecho delictivo y a las cuales se le va a someter, no solamente para delimitar el proceso, sino también para instruir. Fue una de las cuestiones en la exposición de motivos y en la minuta que antecedió a este Código Nacional, y que emitieron los diputados, o justificando precisamente la necesidad de un Código Nacional. Este sistema, recordemos que pues en la mayoría del país, salvo algunos estados que entraron con antelación a la reforma en la aplicación de un sistema acusatorio, ya tenían cierta experiencia. Para el grosso de todos, o el grueso de todos los habitantes y la mayoría de las entidades federativas, es un sistema de una aplicación
nueva, que necesitamos aplicar, experimentar, necesitamos trabajar mucho, capacitarnos y prepararnos para obtener los objetivos que se buscan con el mismo. Retomando en cuanto a la figura del Ministerio Público, por eso esta parte del glosario que nos habla de las figuras o los nombres o las nomenclaturas que se le dan a los actores u operadores del sistema. Entre ellos nos menciona se contará con un Ministerio Público a nivel federal y uno de las entidades federativas. También en este artículo tercero, en alguna de las fracciones, aproximadamente la novena, se refiere a la Procuraduría, que se refiere precisamente el procurador, el titular de la Procuraduría General de la República y el procurador y los titulares de las procuradurías de las entidades de las entidades que integran la federación. Asimismo, nos está hablando, aquí todavía no se retoma o todavía no se determina en el Código Nacional hablar de un fiscal. Estamos señalando que si bien es cierto, la reforma se genera en 2008, la propuesta en donde se empiezan a modificar los artículos constitucionales referente a la transformación de un Ministerio Público a un fiscal es en el 2013 y se va concretando hasta 2014. Recordemos que señalamos que el presidente manda la iniciativa el 23 de septiembre de este año. En ese tenor de ideas, el Código Nacional deja abierta la postura para hablar de Ministerio Público o Procurador General de la República o Fiscal Nacional de la República o fiscales de las entidades federativas correspondientes. Posteriormente, el Código Nacional nos delimita o nos permite ubicar al Ministerio Público como sujetos procesales. En el artículo 105, cuando nos habla de los sujetos procesales que son considerados en este nuevo forma de enjuiciamiento o de procedimiento penal, señalan al Ministerio Público como sujetos procesales, al imputado, al defensor, Ministerio Público, víctima o ofendido, asesor jurídico, jueces, policías, la institución encargada de vigilar las medidas cautelares y el proceso de suspensión a prueba. Entonces, y nos dice precisamente al final de este artículo que las partes en el proceso serán, y en ese está incluido el Ministerio Público. Obviamente el Ministerio Público como acusador, que ya explicamos cuál es la característica primordial o qué implica esta característica de acusador, es parte en el proceso, ¿sí? Va a estar el Ministerio Público sosteniendo una investigación, ejercitando acción penal y posteriormente durante el proceso acusando a la de la víctima y de su asesor jurídico. Y de este lado vamos a tener al imputado apoyado, asesorado en todo momento por su defensor, ya sea público o privado. Entonces, como parte en el proceso, posteriormente el código precisamente le atribuye una serie de funciones y nos dice, el Ministerio Público, como es el que detenta de manera primordial la investigación al lado de la policía y la acusación del ejercicio de la acción penal, va a tener las obligaciones de, efectivamente, como su nombre lo señala, investigar. Y cuando el Ministerio Público tiene conocimiento, ya sea directamente o a través de la policía, directamente cuando la víctima o ofendido o cualquier persona que advirtió la comisión de un hecho presumiblemente constitutivo de delito, se dirige ante la institución o las instalaciones del Ministerio Público y hace una denuncia respectiva. Entonces estamos hablando que se va a enterar a través de una denuncia o una querella. La denuncia, como ya lo mencioné, es el conocimiento que cualquier persona que advertimos la comisión de un hecho, lo hacemos del conocimiento, ya sea directamente del Ministerio Público o de un policía, de cualquier autoridad que esté inmediata a nosotros, y esta la va a remitir ante el Ministerio Público. Si es a través de los policías pueden tomar las denuncias, efectivamente. Ahora pueden recabar o iniciar las denuncias, el formato de denuncia, y deben de manifestarlo inmediatamente o comunicárselo al Ministerio Público realizando las diligencias pertinentes necesarias. Cuando el Ministerio Público, ya sea a través de denuncia o la querella, estamos hablando que son los medios en que se va a enterar precisamente de los hechos posiblemente constitutivos de delito,
a través de la querella es la determinación que realiza la víctima u ofendido, la solicitud directa al Ministerio Público o a la policía para que se investiguen determinados hechos de los que fue víctima, de los que es ofendido, y se llegue al esclarecimiento de los mismos. Este es un requisito de procedibilidad que necesariamente el Ministerio Público, cuando se dé esta situación, debe fijarse que se cumplan todos los requisitos para que se considere formalmente establecida. Es decir, para que no posteriormente, ya en la etapa de intermedia, incluso del juicio oral, falten requisitos de procedibilidad. Estamos señalando que también son los medios formales que considera la ley para que el Ministerio Público se allegue al conocimiento de estos hechos, pero también tenemos los denominados medios informales que así considera la doctrina. Estos medios informales son a través de anónimos, mantas, las noticias, ¿sí? Cuando se trata de una denuncia o la querella, los requisitos que el Ministerio Público, la policía, deben de cubrir al recabarla es precisamente el nombre del denunciante, el domicilio, una narración sucinta de los hechos de los que le constan y que va a denunciar, las personas que estuvieron presentes para ubicar a posibles testigos o las personas a quienes se les asigna o a quienes les está determinando la participación o comisión de ese hecho, en caso de que lo conozcan. También en cuanto al nombre del denunciante, en caso de que sea anónimo, obviamente, pues no se va a contar con el mismo, pero en caso de que igual haya reserva en cuanto a la identidad del denunciante, que es uno de los requisitos, recordemos en la reforma de la ley de datos, finalmente en cuanto al IFAI, de la publicidad o el acceso que tenemos a la información, también se contempla ahí que la víctima, el denunciante, la víctima o ofendido o algunos testigos que consideren que pueden estar en peligro su integridad, su familia, su patrimonio, pueden solicitar que la información personal, tanto de su nombre, su domicilio y demás, permanezca o se tenga un manejo reservado y no público. Entonces, bueno, a eso se refiere. Una vez que ya se toma la denuncia, o si es anónimo, que el Ministerio Público ordena a las policías que realicen los actos de investigación pertinentes a efecto de determinar o constatar si son ciertos los hechos que son denunciados de manera anónima o es una falsa alarma. Muchas veces se suscita esta situación, ¿no? Utilizan en la Procuración de la Justicia, solicitan la intervención para pues cuestiones inapropiadas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el hecho delictivo, que no son verdad. Entonces precisamente el policía tiene que ir a determinar si es cierto o no. En caso de que sea cierto, notificará al Ministerio Público a efecto de que se inicie precisamente una investigación en forma y se realicen todas las diligencias pertinentes. Una de estas diligencias, bueno, que forman parte de esta investigación. Tenemos las técnicas de investigación y tenemos los actos de investigación. En las técnicas de investigación hay varias que requieren una autorización del juez, precisamente. Así que el Ministerio Público no puede realizar sino una previa autorización del órgano jurisdiccional, y hay otras que de mutuo, por la propia función que desempeña el Ministerio Público en conjunto con la policía, pueden realizar sin la necesidad de que el juez les autorice las mismas. El Código Nacional nos menciona algunas de estas diligencias o técnicas de investigación, como son las que no requieren autorización del Ministerio Público: inspección del lugar de los hechos, constituirse el lugar de los hechos, revisión del lugar de los hechos, revisión corporal de algunas personas, exterior, revisión de vehículos, entrevista de testigos, entrevista de la víctima, entre otras, que señala que no requieren la autorización y solamente van a requerir autorización jurisdiccional, por ejemplo, la exhumación de cadáveres, la intervención de comunicaciones, cuando se requiera extraer de las personas fluidos corporales o algunos vellos, cabellos,
o realizar algún estudio invasivo de la persona y que ésta pues no permita el acceso, no quiera, no dé la autorización, entonces se solicitará precisamente la autorización del juez para que le permita realizar todas aquellas, ese tipo de diligencias. La orden de cateo, todo eso requiere necesariamente la autorización jurisdiccional. El Ministerio Público, cuando nos hablan de actos de investigación también o referentes a la investigación, se refiere a todos aquellos actos de molestia. Algunos no requieren, como se menciona, autorización jurisdiccional, y a esto nos referimos sobre todo cuando hablamos de las inspecciones. Y nos señala qué es la inspección. Bueno, la inspección precisamente es constituirnos o verificar el estado que guardan los lugares, las cosas o productos del delito, ¿sí? Y para ello tenemos, ¿y qué se puede inspeccionar? Pues derivado de que nos vamos a constituir al lugar de los hechos, de que vamos a observar cosas, objetos, personas, es susceptible de inspección todo aquello que, valga la redundancia, es susceptible, es posible de percibir a través de los sentidos. Todo ello es materia de inspección y lo realizará el Ministerio Público. Cuando estamos hablando de la inspección del lugar de los hechos, efectivamente el Ministerio Público tiene que trasladarse, ya lo hace, sea por sí o a través de la policía, le ordena, va delimitando, va disgregando funciones, como es una de las funciones de la policía investigar también, va ordenando que realice estas pesquisas o estas diligencias. La policía se constituye en el lugar de los hechos y va a remitir una descripción del lugar de los hechos, que encontró, cómo estaba el estado del lugar de los hechos o de las objetos, cuáles son los indicios, cuáles son las huellas que encontró. Para esto es importante que los policías manejen todo lo que hablamos también, técnicas y actos de investigación. Hay que tener una técnica para realizar la investigación, para realizar estos actos. Y una de las técnicas estamos hablando o retomamos que es la cadena de custodia. La cadena de custodia nos va a permitir verificar que todos esos huellas, que todos esos vestigios que conforman los indicios y que van a ser los datos de prueba que van a sustentar el ejercicio de la acción penal y posterior acusación del Ministerio Público, van a determinar en qué lugar se encontraron, cómo se fijaron, cómo se recolectaron, quién los recolectó, ¿sí? En qué momento se cambió, cómo fue caminando esa cadena de custodia a efecto de que quién solicitó esos datos, bajo qué o bajo quién estuvo en resguardo y custodia. Eso que nos va a permitir verificar, darle valor y registro, certidumbre a que esos indicios efectivamente conservan la información necesaria y originaria que nos va a permitir esclarecer los hechos, que esa información, que esos datos, que esos objetos o productos del delito no han sido modificados, no han sido manipulados y que conservan esa fidelidad del momento en que fueron recolectados. Por eso se requiere o se pone tanto hincapié en esas diligencias desde preservar el lugar mismo, desde ubicar los indicios, fijarlos a través de la fotografía u otros instrumentos o técnicas que sean necesarias y posibles de acuerdo a la naturaleza del indicio, desde cómo se está embalando, que tengamos los elementos materiales necesarios y el conocimiento y realizar las técnicas adecuadas al momento de que lo rotulamos para que inicie esa cadena de custodia. ¿Quién va a ser responsable de esa cadena de custodia? Los responsables de la cadena de custodia van a ser precisamente esas personas que inicien esa recolección, esa delimitación, que inicien cuando lo rotulan o empiezan a manifestar los datos de quien levantó, de quien fijó, de quien realizó esa técnica de investigación y que posteriormente fue pasando en manos ya sea del Ministerio Público o de los peritos para darnos certidumbre. Va a iniciar desde el momento en que lo encontramos hasta que el órgano jurisdiccional determine que ya se concluyó, que ya no es necesario mantener ese resguardo y inalterado ese indicio.
Entonces, bueno, la cadena de custodia es una técnica importante que debe tener conocimiento pleno el Ministerio Público y obviamente la policía para que al momento que se constituyan al lugar de los hechos y realicen las inspecciones necesarias, sea del lugar de los hechos de las personas, puedan hacerlo con una técnica adecuada, no violentando derechos, no violentando requisitos formales, porque eso viciaría precisamente el indicio y posteriormente, bueno, la prueba. Carecería en su momento ya de la etapa de juicio oral, pues sería valorado, le restaría valor probatorio. Algo que trae como adición el Código Nacional en cuanto a la cadena de custodia, cuando se da la reforma en el 2008 y los estados empiezan a implementar precisamente la cadena de custodia como requisito de legitimación de estos indicios, se consideraba que en caso de que hubiera violación en esta cadena de custodia o no alteración, el indicio perdía total valor probatorio. Sin embargo, derivado de que vamos caminando y de que la profesionalización de la policía ha sido un tanto pues dilatada, no se han logrado a cabalidad cumplir con ella y lograr una investigación científica, considero de manera personal que el código está dando, si no un retroceso, dando espacio a efecto de que la policía se profesionalice, el Ministerio Público realice investigaciones evidentemente exhaustivas y nos deja como en un marco de transición, podría decir, porque le deja todo el arbitrio al órgano jurisdiccional, que si se violentó la cadena de custodia va a quedar totalmente de determinación del juez de control de señalar si perdió el valor probatorio ese indicio o no, o en qué grado en esa violación implicó la pérdida de la certidumbre jurídica o de lo que se buscaba con ese indicio, lo vició. Lo considero un tanto no afortunado, sin embargo es una aseveración o una consideración personal. Derivado de esta situación, como mencioné, cuando ya tenemos dominada esta técnica y la policía y el Ministerio Público lo tiene perfectamente claro y entendido y lo aplican de esa manera, tendrán investigaciones de calidad y podrán hacer inspecciones realmente de calidad donde podamos tener la certeza de que nada ha sido alterado, no ya sea, no, ya sea por malicia, de manera intencional o por negligencia. ¿Sí? Entonces, cuando ya se haya trabajado en esos aspectos, vamos a la cuestión práctica, nos trasladamos al lugar de los hechos y realizamos todas esas inspecciones. Menciono lugar de los hechos o del hallazgo en personas, en objetos, a vehículos, todo eso es necesario precisamente que las operadores tengamos una capacitación al respecto, una capacitación amplia, no solamente de teoría, sino también en la práctica, realizarlo diario de manera eficiente y constante. Otro aspecto que nos maneja en cuanto a los actos de investigación es que precisamente cuando vamos a la inspección o nos trasladamos al lugar de los hechos, regularmente hay, ya sea lo solicita la víctima o el ofendido o el denunciante, hay testigos. ¿Cómo vamos a tomarle la entrevista a esos testigos? Anteriormente la entrevista únicamente estaba acotada, era una facultad del Ministerio Público. Con la reforma y en el Código Nacional se establece que la policía ahora va a tener esa función de tomar entrevistas a la víctima, al ofendido, a los testigos. ¿Sí? ¿Y qué debo conocer? O yo, Ministerio Público, mencionamos que el Código Nacional establece las funciones que debe cumplir el Ministerio Público y una de esas funciones es instruir, y así lo dice el Código Nacional, a todas las policías a efecto de la legalidad que deben de tener los actos, de la formalidad que deben de tener los actos. Y una de las obligaciones precisamente del Ministerio Público es instruirle a su policía. Obviamente ellos tienen que tener esa capacitación, pero él como el ente que está dirigiendo la investigación debe verificar que el policía tome en consideración los datos pertinentes al momento de entrevistar. ¿Qué datos son importantes, son relevantes para que el policía, cuando está entrevistando a la víctima ofendida o a los testigos, los recabe para que posteriormente el Ministerio Público determine si cuenta con elementos suficientes para ejercicio de la acción penal o realmente ese hecho no es constitutivo de delito para discriminar esa información? Para ello es importante que el policía tenga algunos referentes y que el Ministerio Público esté atento a ello.
No necesariamente que él realice las entrevistas o que vaya prácticamente, precisamente para eso se le amplía la facultad a la policía y se les da estas obligaciones para que el Ministerio Público se aboque a otros actos y sobre todo tendientes a determinar si ejercita o no acción penal y que vaya vigilando y direccionando la investigación, no que la realice de manera material. ¿Sí? Para eso se apoya precisamente, lo mencionamos, policía y peritos. ¿Qué datos son importantes que el policía considere? Y que obviamente el Ministerio Público esté atento a que el policía realice cubra estos aspectos. Nombre, dirección, una narración sucinta de los hechos que vio, dónde lo vio, a qué horas, que me detalle de una manera cronológica cómo se fueron suscitando, quiénes más estaban presentes, se ubicó quién perpetró el hecho, si los conoce. Toda esta información que me va a permitir tener una idea general y así evitar que los tengamos que remitir al Ministerio Público y que los saturemos de más trabajo, no obstante que siempre tiene actividades o está saturada la mayoría de las agencias del Ministerio Público y estar revictimizando al ofendido o a la víctima, como menciono, haciéndolas esperar horas interminables a efecto de que tengan la oportunidad de pasar con el Ministerio Público y les recaben la entrevista. Eso es lo que se busca también, una eficiencia, una continuidad en el sistema. Entonces vamos a delegando funciones y capacitando a esas personas para que realicen las tareas de una manera eficiente y diligente. Entonces, una vez que el policía ya retomó estos datos, va a registrar la entrevista, debe permitirle al entrevistado leerla y que pueda asentar su firma, que a él le constan efectivamente o que él está de acuerdo con todo lo que está sentado en esa constancia. Eso va a ser una entrevista y va a ser igual. Aparte de este documento, el policía tendrá que rendir su parte informativa, obviamente, pero en esa entrevista le va a servir al Ministerio Público para ir integrando lo que es su teoría del caso, irla fortaleciendo, ir señalando qué hecho hay, si se concretó, con qué datos de prueba los puede robustecer, qué testigos, qué peritajes puede realizar para ir dándole forma a esa teoría del caso. Una vez que la policía ya recabó todas estas entrevistas, las va a remitir al Ministerio Público, él las va a analizar y va a poder advertir si es necesario, si faltaron algunos puntos, algunas líneas por cubrir por el investigador fáctico, que es la policía, va a solicitar el citatorio, la presencia de estos testigos a efecto de que amplíen esa entrevista. Les va a tomar una entrevista cubriendo solamente esas lagunas que quedarán pendientes, pero no es empezar de cero. Esto es importante también que se instruya a la policía, derivado que va a permitir que en eventos donde muchas veces incluso el denunciante o los testigos no viven por el lugar, proceden de otra entidad o incluso de otro país y que no van a estar ahí durante todo el tiempo que se desarrolla la investigación y posteriormente se ejercita acción penal, eso nos permitiría, lo que sería importante para una prueba anticipada esta información que toma el policía y que debe de considerar el Ministerio Público. Otro de los actos de investigación que el Ministerio Público debe de tener en cuenta es el aseguramiento de bienes. Cuando nos constituimos al lugar y nos percatamos incluso del lugar, ¿para qué se busca o para qué se realiza este acto de investigación? Aseguramiento de los bienes, productos o productos del delito. Precisamente llegamos al lugar de los hechos y nos percatamos que se trata de un estacionamiento público y que ahí se acaeció un hecho constitutivo de delito, un homicidio. Entonces, primeramente se va a preservar el lugar, se va a realizar todas las diligencias ya mencionadas con antelación, pero se va a asegurar ese inmueble a efecto de que permanezca en el estado con la información que se generó ahí. Estamos hablando de los datos, los indicios y todo
lo necesario a efecto de que durante todo el tiempo que se lleve a cabo la investigación e incluso el proceso si se considera necesario por la autoridad jurisdiccional. Entonces, el aseguramiento implica precisamente que se va a tomar las medidas pertinentes para mantener cerrado ese lugar y que solamente tengan acceso el Ministerio Público, las policías o todo ese personal autorizado, los peritos, para realizar las diligencias pertinentes y lograr el esclarecimiento de los hechos. El aseguramiento de bienes podrá incluso constituir, en este caso, abandono de bienes cuando el aseguramiento se tiene que notificar al imputado o al interesado del inmueble. No necesariamente el imputado sea el dueño de este inmueble o de este bien asegurado, sino el representante legal o el que tiene derecho a ese bien. Entonces debe ser notificado en un tiempo pertinente a efecto de que él determine lo que a su derecho procede. En caso de que no se notifique o no llegue nadie, se va a solicitarle al juez el abandono de dicho bien inmueble. Otro de los actos de investigación, estamos hablando que requieren autorización jurisdiccional, es la orden de cateo. El Ministerio Público, precisamente en aras de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos que está desarrollando, muchas veces requiere ingresar, como lo mencioné, con antelación a un inmueble y requiere una autorización. Solicitará la autorización ante el juez de control, en donde tendrá que señalar el motivo de la orden, justificar, fundar y motivar el lugar preciso y concreto que ha de inspeccionarse, lo que se busca en ese lugar, si ha de aprenderse a alguna persona, ¿sí? A qué se va a acotar, y durante el desarrollo de la diligencia y el tiempo en que la fecha exacta en que se va a desarrollar dicha diligencia. En caso de que se fije una fecha y transcurran 3 días y no se desarrolló la diligencia, ya no estará vigente la autorización jurisdiccional y se tendrá que volver a requerir una autorización jurisdicción del juez para realizar la diligencia. Una vez ya estando en la diligencia, el Ministerio Público, también en esta orden o en esa solicitud y en la orden que emita el juez tendrá que especificarse de manera concreta las personas que van a participar en la diligencia. Una vez ya estando en la diligencia, se constituirán en el lugar de los hechos con la orden. La orden ahí se menciona, considero que resulta un tanto no tan concreto, un tanto deja en incertidumbre el hecho de que con antelación a la reforma, para que alguien pudiera ingresar a un domicilio necesitaba una orden escrita por la autoridad jurisdiccional. Con la reforma ahora se determina que por cualquier medio que lo haga posible o pertinente o certero, pero lo deja muy abierto. Incluso puede ser a través de correo electrónico, teléfono. Entonces, cuando a mí, yo como me ubico en la posibilidad del justiciable, si llegan a mi domicilio y pretenden ingresar, yo voy a solicitar la orden. Y si no la traen de manera física, yo cómo voy a tener la certeza de de que efectivamente le fue otorgada y le fue otorgada por un juez de control. Entonces siento que deja en cierto estado de indefensión o de incertidumbre a los ciudadanos en general, porque todos somos susceptibles de un acto de molestia por parte de la autoridad. Entonces parte de como ir dispensando un poco requisitos que considero no se pueden perdonar, vaya, no se pueden omitir, sino que son cuestiones que sí deben estar muy concretas y muy bien. Hay una orden por escrito, entonces sí tengo la autorización para permitirle el acceso, sobre todo considerando la situación que permea en la actualidad en cuanto a la administración y procuración de justicia. Pero dejando esta situación, ya estando en el lugar de los hechos, una vez con la orden, se va a abocar precisamente a los lugares señalados en la orden nada más, las personas, los objetos que se han de asegurar, y se va a levantar un inventario, donde tendrá que ser firmado precisamente por 2 testigos del lugar que se cateó, y en caso de negativa se podrán hacer por los policías,
pero no que hayan participado en el acto, policías que estén, no sé, en auxilio, pero que no hayan participado en la inspección, en el cateo del lugar. Eso es uno de los elementos importantes. Otro de los actos de investigación que se busca o que necesita el Ministerio Público son estas son consideradas como técnicas de investigación, son las medidas precautorias, providencias precautorias, medidas cautelares. El Ministerio Público, una de las obligaciones, como mencioné en el Código Nacional, tiene la obligación de solicitar ya sea medidas de protección para la víctima, testigos u ofendido cuando considere que está en riesgo su integridad, su persona, su patrimonio, o por cuestiones motivadas tendrá que motivar y justificar esas medidas de protección. Algunas de estas medidas de protección estamos considerando el de mantener alejado al imputado del domicilio de la persona de la víctima, que no tenga contacto de ningún tipo, vigilancia, proporcional de vigilancia a la víctima o a los testigos, entre otras. Y las medidas precautorias, estamos hablando precisamente del embargo y del aseguramiento de bienes o de cuentas bancarias. Para esto, bueno, igual se requerirá una autorización. Entonces, como vemos, la función del Ministerio Público es muy amplia y va a determinar precisamente, está muy delimitada, como mencionamos, bajo los principios de legalidad, lo que la ley le permita solamente, no puede ir más allá. En aras de esto debe de cumplimentar todas las formas para realizar la investigación, no ir más allá de lo que el Código Nacional le está facultando, a efecto de no violentar y que de esos actos de investigación en el proceso futuro, en la secuela procesal, se invaliden o se nulifiquen precisamente por violaciones o por vicios en el desarrollo de las mismas. Cabe mencionar que una vez que se cumple o se realizan todas estas diligencias o actos de investigación por el Ministerio Público y la Policía, el Ministerio Público, ya teniendo todo este cúmulo de información, va a tomar unas determinaciones y las determinaciones se podrán analizar en los siguientes módulos, pero anticipando y para concluir esta etapa, que es la etapa de investigación inicial que le corresponde y está tutelada por el Ministerio Público, vigilada por el juez de control, podrá arribar a 4 determinaciones: el archivo temporal, podrá determinar el abstenerse de investigar, podrá señalar el no ejercicio de la acción penal, los criterios de oportunidad, o la salida, que bueno, así son 5, que es el ejercicio de la acción penal. Que esto se podrá o se detallará ya con más calma en los módulos posteriores. Vamos a ver por qué sí determina ejercicio, por qué podría determinar un archivo temporal y si estas determinaciones del Ministerio Público son absolutas o están controladas y vigiladas por el juez de control y qué repercusión tiene esa vigilancia. Es decir, que puede retractarse o solamente le da ciertas lo apercibe u orientaciones o qué peso jurídico tiene esa vigilancia que da el juez de control en estas etapas. Para posteriormente, una vez que se acaba esta etapa de investigación inicial, que puede ser con detenido o sin detenido, se va a pasar a una etapa de investigación complementaria, que va a iniciar precisamente con la audiencia inicial y que son materias de posteriores módulos. Por mi parte es todo referente al papel que está jugando el Ministerio Público en este sistema, como operador en este sistema acusatorio y oral. Es preponderante, es un reto tremendo de capacitación, de fortalecer esta figura, de rescatarla de todo ese desprestigio que ha venido ganándose paso a paso, para ubicar un lugar en la sociedad realmente que represente justicia. Como en algún momento el general Venustiano Carranza señaló que el Ministerio Público va a estar privilegiando, preservando la libertad de los ciudadanos, pues ahora, no obstante, como órgano acusador, va a privilegiar el derecho irrestricto y fundamental de los derechos
de todas las personas. Y estamos hablando no solamente de la víctima ofendida, también del imputado, de todos los que participemos. Es una institución que debe de rescatar esos principios de buena fe, de lealtad, de eficiencia, ¿sí? Y se está trabajando mucho para ello. Vuelvo a coincidir, reiterar, los resultados no los vamos a ver en 2 años, ni en el 2016 cuando se acabe la vacatio legis, ni en el 2018 cuando ya tenga que haber un fiscal general de la nación, sino lo vamos a ver a un tiempo estimado de 20, 30 años, y tal vez nosotros no nos corresponda ya analizarlo, sino lo van a vivenciar las generaciones posteriores, pero de nosotros es el trabajo, el momento ideal para participar efectivamente en la creación, en la conformación de estas instituciones que den pauta para la aplicación de un sistema más equitativo, más justo, más eficaz, ¿sí? Por mi parte es todo, les agradezco su atención y nos veremos en las próximas charlas.